Lo Rojo con Fernando Rosso. A esta altura, la mayoría de ustedes deben conocer los hechos que acontecieron en esta radio, entre otras cosas porque, bueno, fue una noticia de relevancia nacional. El levantamiento repentino y abrupto de varios programas, el despido de columnistas y trabajadores de la radio que suman unas 30 personas. En primer lugar, las cosas por su nombre. Hubo un ajuste y este ajuste implicó despedir trabajadores y trabajadoras. La primera batalla es nominal. Esto no se llama reestructuración. Reestructuración es un eufemismo para alivianar la carga de lo que realmente pasó. Un ajuste que golpeó, como golpean la mayoría de los ajustes, al eslabón más débil. En segundo lugar, el rechazo a los despidos y la solidaridad de todos los que hacemos el Círculo Rojo, que no dependemos de la radio, tenemos nuestra producción independiente, con los afectados y la disposición de este espacio para cualquier medida de protesta que cualquiera de ellos o ellas puedan o quieran tomar. Por eso compartimos y replicamos una posición similar del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en este mismo sentido, que además presentó una denuncia porque no se respetaron los mínimos tiempos de preaviso, entre otras cosas. FOPEA, que no es precisamente la Internacional Comunista, una organización que agrupa periodistas, también manifestó su preocupación. Así como rechazamos los despidos en el Estado, el ajuste en el CONICET, en Georgalos, en SECO o en cualquier otro lado a donde se vean afectados derechos laborales, rechazamos obviamente los despidos en Radio Con Voz. En tercer lugar, una reflexión más general. La libertad de prensa y la libertad de empresa son incompatibles. Si rige la dictadura del mercado y la comunicación o el periodismo se transforman en un mercado de la palabra, eso limita la libertad de prensa y el periodismo libre. Hay formas abiertas de censura. Por ejemplo, cuando un gobierno persigue a periodistas o los escracha, como hace este gobierno, o cuando directamente se cierran medios, como hacen las dictaduras. Pero hay una forma económica, le pongo comillas, de censura que funciona sobre la base de quienes tienen la guita para adquirir medios y en el mejor de los casos intentar llevarlos a una lógica de negocios y en el peor, como se volvió casi la norma en las últimas décadas, se compran medios para tener capacidad de lobby para otros negocios. Luego de aquella famosa entrevista a Julio Blanc, el editor de política de Clarín, en la que me confesó aquello del periodismo de guerra, en otra conversación posterior me dijo: nosotros somos los patobicas que decidimos quién entra y quién sale. Bueno, Clarín ya no es el boliche, el grandote, digamos, exitoso de otros tiempos, pero los patobicas siguen estando. Y esta situación, ojo, no es privativa de la radio. Pasa en diarios, en medios, en grupos periodísticos, en prácticamente todos. Digamos, el ajuste y el maltrato hacia periodistas o trabajadores de prensa. En cualquiera de los dos casos, digo, la lógica de negocios está reñida con la búsqueda de la verdad. El capital no busca la verdad. Los negocios no necesitan de la verdad. Es más, la mayoría de las veces necesitan de la mentira o de las medias verdades. Verdad y mentira son dos mercancías vendibles en el mercado de la palabra. A veces libertad de prensa y libertad de empresa pueden tener cierto recorrido armónico, bueno, porque el ciclo de negocios más o menos funciona, la cosa anda. Ahora, en momentos de crisis, justamente cuando más se necesita de la verdad, se impone el que tiene poder. Por eso, un reclamo democrático elemental, que debería ser garantizado por el Estado, es la democratización de los recursos para la libre producción y acceso a la información de todas las tendencias político-ideológicas que tiene una sociedad. Algo de ese espíritu estaba en la ley de medios y sobre todo en algunos de los promotores desde abajo de la ley de medios. Claro, lo que pasa es que eso se combinaba al principio de los años kirchneristas con el empoderamiento de Clarín o de empresarios como Sergio Spolsky, que destruyó diarios como por ejemplo Tiempo Argentino. ¿Eso quiere decir que está vedado de manera absoluta alcanzar independencia o autonomía periodística? Bueno, no, hay muchos periodistas, como en todos los ámbitos, que en las grietas, en las endijas que deja el sistema logran hacer buen periodismo. Siempre sabiendo que caminan sobre estas contradicciones estructurales.
Otra opción es la creación de medios alternativos que no respondan a esta lógica. Esto hicimos con La Izquierda Diario y este programa, que es una extensión de ese proyecto para utilizar una tribuna en la que se pueda ampliar el público. Y lo hemos logrado en estos 8 años. Algunos números lo certifican. Hemos traído a una audiencia mucho, pero mucho más masiva que el tradicional público de izquierda, ideas y debates como los que tuvieron lugar en los últimos meses, en los últimos programas, que antes tenían un alcance mucho más limitado. Pero ojo, si alternativo es sinónimo de comodidad del nicho, digo mis verdades para mi grupito y no molesto a nadie, eso también puede ser inofensivo. No buscar dar la batalla por y contra los sentidos comunes hacia un público amplio también puede ser funcional. Decir mis certezas para el reducido núcleo de mis familiares y amigos no es lo que se dice un acto heroico. Por eso yo valoro mucho el lugar conquistado por Ale Berco, que logró ganarse un lugar, no solamente acá, sino en el periodismo mainstream en general, desde el cual combatir ciertos sentidos comunes muy instalados por la ideología dominante. Por último, las presiones políticas. A ver, también hay que perder la inocencia en esto. Que los gobiernos presionan sobre la prensa es tan viejo como la historia de la política. Que compran, sobre todo el silencio, está más que comprobado. Que lo hace con métodos oscuros, también. Un amigo decía, un poco en serio, un poco en broma, en la Argentina es más fácil separar la iglesia del Estado que la CIDE del periodismo. Conviene resaltarlo, cuando se ajusta, pongamos que los números no dan, también se elige qué se ajusta. Hagamos una simple ecuación. A este gobierno le gustaría mucho, lo dice, dañar al periodismo en general o a esta radio en particular, porque hay muchos periodistas que joden, que son opositores, que molestan. Y estas medidas favorecen ese objetivo, y bueno, sí, claramente. Si no, miremos quiénes festejaron la reestructuración como si fuera un gol olímpico. El director de ese pasquín de cuarta, que es La Derecha Diario, y el jefe de la patota digital del gobierno, el Gordo Dam. Dime quién te aplaude y bueno, diré a quién favorecen las medidas. Ahora, ¿qué hacer? En nuestro caso, tanto reafirmar nuevamente el apoyo y la disposición para cualquier trabajador, trabajadora que quiera luchar, así como defender el lugar conquistado para seguir dando pelea mientras nadie, y eso es lo que pasó hasta ahora, nos diga qué tenemos que decir o dejar de decir. Creemos que es lo que corresponde, y además creo que en estos momentos se entiende más lo que a veces parece una frase hecha, aquello de que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Que no te gane la indiferencia.